la exploración de datos. No sé si tienen aquí alguna duda. Eso era solo para darles un repasito de lo que es SQL Server 2012. ¿Alguna pregunta? No. ¿Ya quieren probar 2012? Por lo menos. Espero que quieran probar SQL Server 2012. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es el primer tema, que es el Column Store Index. El Column Store Index es algo bastante interesante. Primero, si ustedes, no sé si alguna vez leyeron un paper de base de datos de hace 40 años. No, ¿verdad? Entonces, hace 40 años, cuando estaban haciendo las bases de datos o los sistemas de almacenamiento, había una gran discusión en decir, ¿cómo almaceno los datos? ¿Como fila o como columna? Al final ustedes saben cuál base de datos ganó, que es fila. Entonces, cada vez que ustedes almacenan un dato en SQL Server, se almacena de la siguiente forma. Digamos, yo tengo aquí una fila, ¿verdad? Y la fila va a contener, bueno, ahí no se ve, dice, va a contener el product key, el order key, reseller key, order quantity, unit price y extended amount. Entonces, por cada insert que yo hago en la base de datos, yo tengo esa fila y está en disco, ¿cierto? Después inserto otra fila y está a la par, y está a la par en los bloques de SQL Server, ¿cierto? Y ahí va. Ahora sí, cuando yo necesito obtener el precio unitario, digamos que yo necesite sacar la suma de todos los unit prices que están en toda la tabla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a cada fila, obtener el unit price. Si lo hacemos de forma física, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver dónde está la primera fila, ver ¿recuerdan el diagrama de SQL Server? De cómo almacenar los datos en el header. En el header me dice, la columna de price está en este pedazo de bytes, lo obtengo y ahí tengo el dato. Después me voy hasta el final del registro, busco el siguiente registro de fila y obtengo la columna y voy sumando. Ya vieron la idea. ¿Cuál es el problema de eso? Que para yo poder obtener la columna tengo que leer toda la fila. Así es como está escrita y así funciona en la mayoría de los motores de base de datos, a menos que tenga un índice, pero eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Leo la columna, la subo a memoria, leo la fila, subo a memoria, obtengo la columna, tomo el dato y voy sumando, y voy sumando, y voy sumando. Eso implica mucho I/O. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bases de datos columnares? Las bases de datos columnares, es que vean que aquí cambió la forma, que lo que permite es de que yo voy a tener, en lugar de almacenar filas, almaceno columnas. Entonces, en un espacio de disco almaceno todos los product key seguidos. Después almaceno order de key en otro espacio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo quiera sumar solo el unit price? ¿Qué tengo que leer de disco? Solo la columna de unit price. Y si ustedes hacen después un select completo que diga, obténgame el average de order, la suma de order quantity y el average de unit price, ¿qué es lo que tienen que hacer? Leer dos columnas, ¿verdad? Entonces, el I/O es reducido. Entonces, tienen que leer dos columnas en lugar de estar leyendo toda la fila. Y van sumando. Entonces, esa es la idea que está detrás de los column store, de las bases de datos de almacenamiento columnar. ¿Lo ven? Que aquí vemos que se cambió de estar en un almacenamiento por filas, como está allá arriba. ¿Lo ven? Que está por filas y cada vez que yo leo los datos leo un bloque de toda la fila, o a cambiar bloques por columnas. Entonces eso, créanlo o no, fue propuesto hace como 40 años y se equivocaron. Se equivocaron porque para obtener el mayor desempeño, las bases de datos columnares obtienen mucho mejor desempeño que las bases de datos relacionales comunes y corrientes.
Entonces, pero como ya habían empezado con la base de datos relacionales, lo que hicieron todos los fabricantes, en este caso también Microsoft, lo que hizo fue que agregó soporte de bases de datos columnares dentro de la base de datos relacional ya existente. Entonces, ustedes no tienen que botar SQL Server y comprar otro producto. Lo único que tienen que hacer es activar el feature de bases de datos columnares, que en este momento tiene restricciones. O sea, les digo, no todo se puede hacer en base de datos columnar, pero está pensado en esta versión de SQL Server 2012 tener Data Warehouse. Entonces, las bases de datos columnares, conocidas como XVelocity, o si lo quieren, que es el producto de la calle, o si lo quieren saber como ya el producto como tal, sería el sería el Column Store Index. Entonces lo que van a hacer es que sobre una tabla ustedes le activan el Column Store Index y por debajo es otro motor. Ustedes no se dan cuenta, pero es otro motor de base de datos el que está manejando toda esa parte. Y me obtiene mucho más desempeño. Entonces, prácticamente, como lo estaban diciendo acá, el Column Store tiene esta ventaja principal, que la ventaja principal es de que está escrito, que es otra de las opciones que nosotros tenemos, están escritos para tratar de maximizar el uso de memoria y el uso de CPU. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron, vea, yo tengo este SQL Server con 64 GB en RAM y 128 GB en RAM, pero no sé si todo lo que del RAM está siendo utilizado de verdad para lo que es. No se han preguntado eso, ¿verdad? Entonces, el Column Store Index, cuando ustedes lo habilitan, está optimizado para sacarle el mayor provecho a la memoria y tratar de hacer todas las operaciones en memoria, que está bien. Y además me permite optimización. Ahorita vamos a ver algo que se llama compresión de datos sobre Column Store Index, de forma tal de que yo para almacenar 1 tera de información no necesito 1 tera de memoria. Puede ser que necesite 1 giga de memoria. No sé si alguna vez ustedes usaron Power Pivot. Power Pivot en Excel. No. Bueno, les recomiendo que utilicen Power Pivot. Ya les estoy dejando un montón de tareas. ¿Cierto o no? De cosas que tiene SQL Server. Es que no sé si les ha pasado que a veces sale que ustedes levantan, instalan SQL Server, nueva versión, que sea SQL Server 2012 y dicen, yo lo veo igual. ¿Cuál es la diferencia con SQL Server 2005? ¿Cierto o no? ¿No les ha pasado eso? ¿Qué tiene de nuevo? Yo lo veo igual. Y siguen utilizando solo de 2005. Aquí la lista que les estoy dando es todo lo que tiene nuevo 2012. Que ustedes tienen que buscar cómo utilizarlo. Si no, están desaprovechando el motor. Pagaron 2012 solo por el soporte, pero no le están sacando provecho a todo lo que pagaron, que no es barato, ¿verdad? No es barato, entonces hay que sacarle el mayor provecho. Entonces lo que hace el Column Store Index es reducir todo lo que sería el I/O, porque cuanto menos lea de disco, o sea, el secreto está acá. Una lectura en disco me debería dar la mayor cantidad de datos. Ese es el truco. Entonces, para eso es que son los Column Store Index. En este caso, la memoria está habilitada para 1 terabyte, 2 terabytes o 4 terabytes de memoria. No sé si alguna vez han visto un SQL Server con 4 teras de memoria. Pues ya lo soporta en 2012 y no es tan raro ya. En algún momento se van a encontrar 128 procesadores cores con 4 teras de memoria. Es bastante, se está volviendo común. Dentro de un momento van a ver. Entonces, prácticamente lo que hace el Column Store Index es que es una nueva característica que está dentro de SQL Server y es muy sencillo de crear. Ahorita les hago la demostración. Si lo quieren hacer por IDE, ustedes van a tener ahí una base de datos. Vean que dice Fact Internet Sales, ¿verdad? Esa es la base de datos de hechos. ¿De cuál base de datos? La tabla de hechos de AdventureWorks. Sí. El famoso ejemplo de Data Warehouse de Microsoft. Por eso es que está diciendo que Column Store Index está para Data Warehouse. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Le dicen nuevo índice
le dicen nuevo column store index y ahí escogen las columnas. En el momento que ustedes escogen esas columnas, empieza a funcionar el otro motor, que le digo yo, que es el de base de datos columnar. Se va a escanear todas esa tabla y se va a crear el column store. Y va a quedar almacenado ya dentro de SQL Server. Y es muy, muy, muy sencillo. Si lo quieren hacer vía comando, sería create non-cluster index column store index. O sea, es otro tipo de índice, nada más. Es muy, muy sencillo. Por eso es que le está diciendo que se les puede ir y nunca lo van a ver. O sea, si no saben que existe, no lo van a usar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el column store index? Una de las características que tiene, vieron que yo insistí, que es para Data Warehouse. ¿Por qué? En el momento que ustedes crean un column store index, esa base de datos esa tabla se vuelve de solo lectura. No pueden hacer modificaciones. Entonces, pero usualmente, ¿cómo es que funciona un Data Warehouse? Ustedes cargan datos de este mes y sacan reportes. Después, al siguiente mes, ustedes van a caerle encima a lo del año pasado. No, ¿verdad? No deberían. No deberían. Porque si lo hacen, están rompiendo con toda la consistencia, digamos. No deberían. Por ejemplo, digamos, mira, es que las ventas del año pasado lo cargué mal, entonces lo voy a cambiar por debajo, ¿verdad? Eso ya es un error. Entonces, pero no hay ningún problema. Pueden borrar el índice y lo pueden volver a crear. Pero, como está pensado el column store index, es que ustedes creen su data warehouse, crean un índice, en este caso sobre Fact Internet Sales, después crean otra partición para cargar el siguiente mes. Y se reconstruye ese pedacito del índice. Y así van creando. Es por, no sé si han visto lo que se llama sliding window, o la ventana deslizante de carga de datos. Entonces, así es como funciona el column store index. Entonces, ustedes pueden sacarle provecho. Si ustedes dicen, mira, se me van a acabar las particiones, ¿cierto? Pues SQL Server 2012 soporta 15.000 particiones por tabla y 15.000 particiones por índice. Serían 30.000 particiones. Eso es suficiente para crear una partición por hora durante un año. Entonces, no creo que se les acabe, ¿verdad? El demo es muy, muy, muy sencillo. Vamos a buscar aquí. Espero que puedan ver. Aquí está el column store index. Bueno, aquí lo que tenemos es una AdventureWorks y se creó una tabla. En este caso es My Sales Order Detail. Dentro de My Sales Order Details, vamos a ver aquí, activar las estadísticas. Acá, por eso está diciendo que el demo es muy, muy directo, a veces le digo muy sin gracia, ¿verdad? Porque para ustedes empezar a utilizar las bases de datos columnares en SQL Server, ya vieron cuál es la instrucción que tienen que hacer. Es exactamente de crear la misma sintaxis de creación de un índice, de un non-cluster index, nada más que le ponen ahí column store. Eso es todo el cambio que tienen que hacer. Eso es todo. Entonces, una vez que está creado el índice, aquí yo ya lo creé porque tarda como 10 minutos en crearse. En esta máquina, que es una notebook, porque tengo aquí como la base de datos es de alrededor de como 400 gigas, es la base de datos que estoy consultando acá. ¿Hay que crear uno por tabla? Por tabla. Sí, y está restringido a tener uno por tabla, ¿verdad? Yo no puedo tener dos column store index sobre una misma tabla, es solo uno. Entonces, prácticamente esto, ven que aquí lo estoy diciendo, non-cluster index, column store, unit price, order quantity y product ID. Entonces, muy sencillo, ¿cierto? Ahora sí, cada vez que ustedes vayan a empezar a hacer, ustedes no sé si ven acá, esta sintaxis, que es un transact SQL común y silvestre, lo que estoy haciendo son agregaciones sobre las columnas que están en el column store index, ¿cierto? Entonces prácticamente
Podemos ejecutar. Aquí tardó, en este caso, 5 segundos en obtener esta información. Vean que aquí está recorriendo como 500 gigas en una notebook. No sé si ustedes han visto un demo que hay en Microsoft que es recorriendo 200 teras. Haciendo este mismo tranza que se cuele, pero sobre 200 teras. Dura 2 segundos en obtener la información. ¿Eso qué es lo que va a pasar? Que las consultas de agregaciones con Column Store Index son más rápidas que los cubos. No sé si les habían ya sospechaban eso. Sospechaban eso. Usted ya lo estaba sospechando. Una pregunta, ¿la creación del Column Store Index que dura 10 minutos es un promedio o depende del tamaño de la base de datos? Depende del tamaño de la base de datos. Por ejemplo, el de creación en ese demo de Microsoft, que si es un servidor de verdad, tarda 3 minutos. Sobre 200 teras. Que está bastante rápido. Sí. De hecho, cuando se hace una comparación del mismo hardware corriendo ese Data Warehouse y el query normal, tarda como unos 35-40 segundos. Con el Column Store Index tarda 2 segundos. Y eso que está todo abajo, ¿verdad? No hay caché. Cuando ya está en caché, tarda 0 segundos. Tarda menos de un segundo en obtener los datos. Y ahí estás creando ese índice con esos tres campos, ¿no? ¿Se van a almacenar individualmente o va a haber una Es una columna por cada uno de ellos. O sea, es un solo índice, pero internamente son cada campo, digamos, aquí está, es una columna y está almacenada de forma columnar. Yo le coloco ya un word, un filtro, y utilizando las propiedades del índice columnar o más correlacionado. Él sabe. Ustedes vieron que aquí en ningún momento yo le puse aquí que es un Column Store Index, ¿verdad? Y además, este señor aquí arriba, no sé si lo vieron, que tiene un índice normal. Acá, este índice. Lo que va a hacer es de que, por default, en el plan de ejecución, si en las columnas de agregación está unas columnas que están en el Column Store Index, utiliza el Column Store Index para eso. Si no está, utiliza el índice regular. Y si no está en un índice, utiliza el barrido. Así es como funciona. Vieron que aquí yo no le dije nada, ¿verdad? Tiene el Column Store Index tiene precedencia. Sí. No sé si ven ahí. ¿Se logra ver? Sí. Vieron que yo no le puse nada para hacer la consulta y de una vez me aparece aquí que es el que está utilizando el Column Store. Es muy transparente, por eso le está diciendo que a veces utilizarlo es muy sin gracia, ¿cierto? Pues esperaba una sintaxis ahí toda críptica, ¿verdad? No, al estilo Microsoft, bien facilito, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Al estilo Microsoft, porque hay otros proveedores donde hay que hacer, está Column Store Index, pero es otra cosa. O sea, tienen que hacer otra instancia, tienen que hacer otro de almacenamiento, otro tranza que se cuele, o sea, no es transparente. En el caso de Microsoft, lo incluyeron directamente transparente dentro de lo que sería la base de datos. Entonces, prácticamente lo que hace es de que, siguiendo acá, del Column Store, ¿vieron lo que está pasando? Usualmente lo que está haciendo es en el Row Store yo tenía que haber leído toda la fila. En el Column Store estoy leyendo solo las columnas que están ahí y sobre eso creo la agregación. También existe algo que vamos a ver acá, que es lo que uno no ve, que es el Compressed Column Store. ¿Qué es lo que va a pasar? Vieron ahí, al centro del slide está el almacenamiento de datos normal, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué va a pasar cuando ustedes tienen una columna? Alguno de esos datos se va a repetir, ¿cierto?
Imagínense que ustedes tuviesen algo tan sencillo como que una columna fuese la provincia, ¿cierto? ¿Cuántas veces va a aparecer San José? O en un data warehouse, imagínense en un data warehouse, ¿cuántas veces aparece un nombre de una dimensión, un atributo de una dimensión? En la tabla de hechos, ¿cuántas veces se repite eso? Usualmente muchas veces. Entonces, automáticamente, dentro de todo lo que sería el índice, se aplica compresión. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Vamos a adelantar aquí la animación. Aquí tenemos, espero que puedan verla aquí, digamos, una tabla. Dentro de esa tabla, vean que aquí tenemos diferentes valores y diferentes posiciones donde están. Digamos, tengo aquí la columna que es product key y vean que tengo valores que se van repitiendo, ¿cierto? Entonces, ¿vale la pena almacenar todo eso? No, ¿verdad? Entonces lo que hace es comprimir y comprime de la siguiente forma. No sé si alguna vez ustedes usaron los algoritmos de compresión de texto, Hoffman. En algún momento tuvieron que ver, si estudiaron, los pusieron a hacer un algoritmo de compresión. Recuerdan que tenían que armar un árbol, cuáles eran las palabras repetidas, y la posición en que estaba el árbol, si lo balanceaban o no lo balanceaban. Pues eso es lo que hace Column Store. Además de almacenar por columna, lo que va a hacer es comprimir los datos y almacena los datos comprimidos, datos relativos. Y además de todo lo que pasa acá es que ahora sí podrán ver de que si los datos están comprimidos y se almacenan comprimidos, cuando yo leo, ¿cuánto tengo que leer de disco? O sea, tenía todas estas filas. Vean que eran como 3 bloques, digamos. Ahora tengo que leer un bloque. Entonces, en cada lectura de disco leo más datos. ¿Cómo hacen para sacar la sumarización y hacer todo eso? Ahí está el secreto. O sea, porque vean que aquí los datos están comprimidos. ¿Cómo hago yo para hacer sumas o agregaciones sobre datos que están comprimidos? Ese es el algoritmo que nadie dice. Sí. De hecho, eso lo inventó un profesor de la Universidad de Estados Unidos, profesor teórico de bases de datos, y es el jefe de research de Microsoft, y esa es la patente. De hecho, hay patentes sobre cómo hacer esas consultas. Entonces, cuando ustedes busquen sobre cómo funcionan los Column Store Index, lo más que van a averiguar es eso, porque el resto es el secreto de industria. Y existen diferentes opciones. Por ejemplo, ahí era una opción para hacer datos relativos. Dependiendo de los datos se aplican otros algoritmos de compresión. En este caso es un algoritmo por diccionario. ¿Lo ven? Yo tengo posición, la ciudad, tengo el nombre de la ciudad, y ahora los estoy comprimiendo y yo creo un diccionario. Parece que los estoy llevando como en el pasado, ¿verdad? Estructuras de datos, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que va a hacer es que el Column Store Index, cada vez que lee información, lee de 1000 en 1000. O sea, es tanto lo que él puede hacer que va a leer de 1000 en 1000, de 1000 en 1000 datos, y va procesando la información.